Entonces, debemos crear de forma local, luego la ubicamos dentro, cuando instalamos OneServer, el servidor de páginas web Apache crea una carpeta en donde se alojan las páginas web. Luego instalamos en nuestro servidor el conjunto de programas denominado OneServer. Como me mencionaba, el OneServer nos crea una carpeta donde se alojan estos sitios. Cuando ya tenemos instalado, ¿cómo podemos probar que efectivamente quedó bien instalado el OneServer si no lo han instalado? Pesa como 30 megas, si no estoy mal. Una versión libre. Recuerden que el OneServer es para Windows. Trae Apache, MySQL y PHP Server. Luego instalado, pues nosotros en un navegador simplemente vamos a escribir localhost y si nos carga esta página quiere decir que el servidor de Apache está funcionando correctamente. Cuando instalamos nosotros OneServer, para acceder a los servicios o para acceder al servidor, utiliza un usuario administrador que se llama root y por defecto no tiene contraseña. Como estamos haciendo prácticas, pues no vamos a configurarle una contraseña, solo cuando lo estemos trabajando y conectando a la nube. Entonces lo que yo les mencionaba, que cuando yo instalo OneServer, acá en el disco C se crea una carpeta One, perdón. Luego, dentro de esa carpeta www es donde nosotros vamos a alojar y aquí está esa página que se cargó ahorita, esta página que se cargó es este index, ¿listo? Entonces dentro de esta carpeta nosotros vamos a crear nuestros sitios y nuestros sitios pues son carpetas. Nosotros creamos una carpeta que se llama mi página y dentro de ese mi página vamos a ingresar nuestros archivos. Bien, entonces, miremos ahora, como todo es HTML y dentro de HTML se incrusta el PHP, veamos un poco sobre lo que es PHP. El código PHP se escribe dentro de unas etiquetas como las que vemos allí. Entonces se escribe el menor que, el signo de interrogación, PHP, y se cierra con el signo de interrogación y el mayor que. Este hecho es imprimir en el navegador, que me muestre en el navegador, como cuando en HTML escribíamos H1 y luego este es un ejemplo, entonces aquí en hecho es igual, es la forma que imprimir. Siempre terminamos una instrucción con el punto y coma. En este caso, cuando nosotros queremos realizar o escribir un comentario, vamos a utilizar este signo numeral. Todas las variables deben definirse con un signo pesos. ¿Qué es una variable? Recordemos que una variable es un espacio en la memoria que tiene un nombre y en el cual yo puedo guardar un dato. Entonces, bueno, como en el ejemplo que está aquí, yo tengo una variable que se llama A y le voy a guardar un dato que se llama 10. Una variable es como un casillero o un locker en donde tiene un número, el locker, en este caso la variable tiene una dirección interna, y sobre ese locker yo guardo un dato. Entonces el dato que puede ser el cuaderno. La variable es el locker y el dato es el cuaderno. Y aquí la variable es A y el dato es 10, que yo lo puedo usar en cualquier momento y al final, cuando establezcamos la conexión, vamos a definir en unas variables ciertos parámetros para que quede más ordenado y más fácil de entender. Una cadena de caracteres puede utilizarse de la siguiente manera. Entonces, cuando nosotros queremos escribir una cadena de caracteres, utilizamos comillas simples y solo permite estos dos caracteres especiales.
Y lo más aconsejable es utilizar comillas dobles y se pueden utilizar las barras para definir, por ejemplo, un salto de línea con el slash n, el r o el slash t. Parecido a como cuando nosotros realizábamos un salto de línea con BR o con definiendo el párrafo en HTML. Acá hay un ejemplo de cómo mostrar un mensaje en la página utilizando hecho, comillas simples y acá con el slash n que nos indica un salto de línea. Entonces, si nosotros escribimos esto, nos va a aparecer de esta forma. Prueba con comillas dobles, prueba con comillas y acá se genera un salto de línea que lo hace este slash n y queda dobles en el segundo línea. Y acá el signo peso significa que imprima el valor. Como sabemos que una variable se define siempre anteponiendo el signo pesos. Entonces, cuando yo quiero imprimir, a mí no me importa el nombre de la variable, me importa lo que está guardando la variable. Entonces, la forma de utilizarlo aquí es hecho, eso es poner minúscula. Hecho, el valor de A es A. Entonces, cuando yo escribo signo pesos A, eso sí es un A, que es un carácter. Si yo le digo el valor de A, pues me imprime A. Aquí solamente estoy definiendo que me escriba A. Igual, pero aquí que yo defino el signo pesos, aquí sí estoy haciendo referencia que cuando se imprima toda esta frase, este signo pesos me indica que esto es una variable y que se dirija a donde está la variable y me imprima su contenido. Por lo tanto, en la pantalla o en el navegador va a salir el valor de A es igual a, pero entonces me imprime el contenido de A y el contenido de A es 10. ¿Listo? Bien, vamos entonces aquí a revisar y hacer un ejemplo sencillo creando una página web. Entonces, una página web, una página PHP debe ser ejecutada desde el servidor. Lo que les mencionaba, yo no puedo crear cualquier carpeta en la memoria USB, por ejemplo, crear un archivo PHP y abrirlo desde ahí y que me cargue la página. No me va a aparecer sino el mismo código. Para poder mostrar la página debe ser ejecutada desde el servidor. Entonces, ¿cómo ejecuto yo el servidor? Recuerden que el servidor, cuando yo instalo OneServer, mi computador se convierte en servidor web. Lo único que yo tengo que escribir es localhost o la dirección de loopback, que es la 127.0.0.1, slash, si hay una carpeta especial donde está mi página, yo la escribo, en este caso se llama mi página dentro de www, dentro de esta carpeta, yo creé una carpeta que se llama mi página y dentro de mi página yo creé un archivo que se llama index.php. Entonces aquí cambia, ya no es index.html, sino index.php. Y lo que escribí es página de prueba con extensión PHP guardada en la carpeta del servidor. Voy a mostrarles a ver entre todas estas ventanas acá. Index.php no está. Les voy a mostrar entonces acá. Y es que frente a esto tengo una propuesta, mejor dicho. El problema es que están conectando muy pocos. Y mañana creo que hay dirección de grupo y voy a estar ahí también. Eh, yo el sábado mañana les entrego unas planillas y el sábado les voy a publicar lo posible el sábado ya todo completo con lo presencial y virtual. Si nosotros debemos realizar alguna nivelación, entonces esta guía 4 yo les digo hasta dónde, porque ya saben que prácticamente se terminó, la semana santa hay unas precomisiones, si no estoy mal. Luego termina, ustedes saben, la receso el 15, queda como unas 2 semanitas para hacer como unas especies de nivelación. Y la idea es que en esas 2 semanitas trabajemos sobre esto que yo les estoy explicando, que esto que yo les estoy explicando está retomando, primero, lo del servidor de bases de datos y segundo, todo lo de página web. Es decir, aquí nos reúne todo lo que hemos estado trabajando y que va encaminado al proyecto, mejor dicho. Entonces mi propuesta es precisamente trabajar sobre eso
que por grupo se muestre algún adelanto, bueno, hasta donde podamos llegar, ¿listo? Antes de que se vayan al receso, para que se vayan con un insumo para al retornar, pues, seguir trabajando. Entonces, no sé si están de acuerdo. Bueno, aparte de las entregas que hemos tenido y la idea es esa, mejor dicho. Y ahora les escribo para que me respondan. No me acuerdo en qué iba. Ah, bueno, yo estaba mostrándoles aquí. Esta carpeta en C se crea este one server y dentro de www se crea, esta es la página que carga al inicio que me indica que sí está funcionando el servidor web. Pero como yo quiero cargar esa otra página, yo creo un sitio a través de la implementación de esta carpeta. Y dentro de esta carpeta, bueno, aquí hay muchas páginas porque he creado muchos ejemplos para mostrarles ahorita. Muchos, no varios. Entonces esta página principal es la que va a cargar. Entonces voy a abrirla desde el Notepad, porque creo que la cerré. Esta. Entonces, esta es una página parecido, vea, es igual. Referencia HTML5, cabecera HTML, finaliza la cabecera, la etiqueta, perdón, HTML. Aquí tenemos el header o la cabecera. Tenemos un título para esa página, la codificación para que nos acerte, por ejemplo, estas tildes, caracteres especiales. Y lo único diferente es que aquí en el body, el PHP se incrusta en el body, en el cuerpo de la página, mediante esta etiqueta y la cierro con esta etiqueta y todo lo que esté dentro de esta PHP se ejecuta como PHP, lo ejecuta el servidor. Entonces aquí lo único que escribí yo es hecho, página de prueba con extensión PHP guardada en la carpeta del servidor. Y eso es lo que me está cargando, eso es lo que me está cargando acá. Pero yo no la puedo abrir yo no la puedo abrir desde la carpeta, sino que yo siempre tengo que anteponer la dirección del servidor para que se ejecute desde el servidor. Entonces yo escribo localhost o escribo 127.001. Luego el sitio y luego la página. Y aquí se ejecuta la página. Entonces esto es todo lo que hace la página. Y aquí en el título pues me está apareciendo ejemplo porque ya ahí había salido con código HTML el ejemplo. Bien, resulta que en PHP, como es un lenguaje, podemos nosotros utilizar operadores. Nosotros ya vimos que se pueden utilizar variables. Puedo yo utilizar operadores aritméticos como suma, resta, multiplicación, división, módulo, exponenciación. Puedo usar operadores de asignación. El igual es como el que vimos aquí. La variable a se carga con 10. Esto no significa que a es igual a 10, sino que la variable a le voy a asignar el valor de 10. ¿Listo? Eso es asignación. Entonces, ya aquí hay varias modificaciones de ese o derivaciones de ese operador de asignación, como es que asigne e incremente, o sea, asigne y sume, asigne y reste, asigne y además multiplíquelo, asigne y además divida, calcule el módulo y asigne y concatenar, asigne y concatene. Son derivaciones de la operación asignación. También puedo realizar operaciones de comparación. Entonces, si yo quiero comparar si una cosa es igual a la otra, yo debo utilizar el doble igual, porque el igual solito solamente me sirve para asignar.
Comprueba si son iguales, dos elementos, o si son distintos. Cuando yo quiero decir si este dato, si el contenido de esta variable, por ejemplo, no es igual a 10, ese no es igual, yo lo utilizo con un signo de admiración, igual. Igual creo que ustedes han visto en programación, son las mismas sentencias que se han trabajado en programación. Si son iguales, si son exactamente del mismo tipo, si son distintos o de distinto tipo, si es diferente, este es igual a este, entonces acá hay mucha redundancia y no se utilizan en sí todos, nosotros vamos a utilizar apenas uno que otro. Si es menor que, si es mayor que, si es menor o igual a qué, o si es mayor o igual a algo. Y comparación, y esto ya es para PHP en la versión 7. Aquí en la instalación estamos utilizando en el OneServer la versión 5 punto algo. También podemos implementar unos operadores lógicos. Entonces ahí podemos utilizar la operación lógica AND, que significa y. Por ejemplo, si esta cosa y esta cosa son iguales a tal cosa, entonces ahí significa que las dos se tienen que cumplir. O por ejemplo la operación lógica O, que es excluyente, si esta cosita es diferente, si esta cosa es igual a esto o esta cosa es igual a esto, entonces haga esto. Entonces ahí solamente se debe cumplir una de las dos. Son operadores lógicos. Está el XOR en la negación. Hay otra forma también de representar la I con el doble ampersand o la O con la doble barra. Y algunas de incremento también. Incrementar una variable sumándola o restándola. Simplemente definir en una variable que se incremente automáticamente. Y concatenar. Concatenar es como en Excel cuando tenemos dos columnas, una con un dato, otra con otro dato, y que en la tercera columna concatenar significa que esas dos se unan en una sola celda. Entonces son algunas de las operaciones que nosotros podemos encontrar en PHP. Entonces ahí podemos ver cómo se podemos crear un programa, utilizar sentencias, instrucciones, como si estuviéramos realizando una programación. También podemos encontrar, por ejemplo, una sentencia o estructuras de control, condicionales, incluso repetitivas. Por ejemplo, el if significa sí, es una condición, y se termina con un else, o el while con un do while, que significa mientras que se cumpla esto, entonces haga esto, cuando ya no se cumpla, entonces ya no lo haga. Y el for, que significa haga tal cosa desde que esta variable, y siempre se incluye una variable, tenga el valor tal hasta que llegue al valor tal. Cuando llega al valor tal, ya se termina. Y el continuar y switch, que se utiliza para, por ejemplo, hacer menús, por ejemplo. Acá hay un ejemplo donde hay la misma página web, pero vamos a concentrarnos entonces en lo que hace el código PHP. El código PHP es un programa que está realizando lo siguiente. Primero imprime en el navegador este mensaje donde indica que es una página de prueba con una extensión PHP guardada en la carpeta servidor, lo mismo que ahorita. Pero le hemos adicionado una instrucción de una estructura de control o una sentencia repetitiva. For en español significa para. Entonces aquí, ¿qué significa esto? Para una variable, recordemos que cuando anteponemos un signo pesos, significa que es una variable que se va a llamar i. Normalmente en el for se utiliza una i de incrementar. Se puede poner cualquier valor, pero normalmente siempre van a encontrar el for con una i. Para i igual a 0, o sea, para i igual a 0, no, para i que se cargó con 0, para i que inicia con 0, hasta que i sea menor que 10. Eso quiere decir que cuando no llega a 10, sino solamente llega a 9, porque dice menor, si quisiera que llegara a 10 sería menor o igual a 10. Y este i más significa que se va incrementando de uno en uno. Cada vez que realiza una iteración, la i va incrementándose en uno en uno. Aquí va constantemente realizando en cada iteración realiza una comparación. ¿Y es menor que 10? Sí, entonces imprímame, esta es la iteración y aquí lo que estoy mostrando es que me imprima el valor de i. Recuerde que cuando antepongo en un hecho el signo pesos y indica que imprima el valor de una
variable que se llama y me genere un salto de línea porque estamos definiéndolo dentro de un párrafo. ¿Listo? Entonces, el resultado de esa página web va a ser el siguiente. Entonces, primero aparece el título y segundo se va a ejecutar el programa que estaba ahí mediante el for, donde va a imprimir esto cuántas veces. Las va a imprimir 10 veces porque empezó desde el cero. Como a i se le asignó primero el valor cero, aquí en esta parte me está asignando o me está mostrando, perdón, el valor de la variable i, que inicialmente vale cero. Cada vez que haga una iteración, porque este for de i hasta que sea menos 10 significa que va a estar devolviéndose. Eso es un ciclo repetitivo hasta que, ¿qué? Hasta que el valor de i llegue a 9 porque cuando en la última comparación y llegó a 10, pero entonces al devolverse pregunta, ¿10 es menor que 10? No, entonces ya termina el programa, se sale de ese for y no lo ejecuta. Por eso aquí el programa, al ejecutar formulario.php, así se llamó el programa, formulario, entonces solamente me está realizando la impresión de las 10 iteraciones, porque le dije que era hasta menor que 10, pero comenzando en cero. Si quisiera que me apareciera el 10, entonces yo aquí en vez de colocar y cárguese con cero, entonces le indico y cárguese con uno. Y en vez de decir i menor que 10, entonces puedo poner, hay dos opciones, o i menor o igual a 10, o i menor que 11, para que llegue hasta 10. Listo, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ese es un ejemplo de la implementación de una estructura de control en PHP. Para mostrarla creo que lo tengo. Ah, no, pues fácil. Vamos a ejecutar una nueva ventana. Entonces ya que voy a escribir localhost, si yo escribo acá localhost me va a aparecer la página principal de PHP. Pero aquí yo tengo un proyecto que se llama mi página. Y aquí me está cargando, siempre carga por defecto la página index. Pero yo quiero que me cargue otro. Formulario.php. Entonces aquí ya está cargando estas iteraciones. Está cargando esta página que yo creé acá. Listo. Se está ejecutando desde el servidor. Bien, cerremos ahí y continuemos acá. Entonces, al inicio nosotros habíamos hablado algo sobre los métodos get y el método pods para enviar datos, pero como no estábamos trabajando con bases de datos, pues no los teníamos en cuenta. Get y pods son métodos para poder enviar datos a un servidor. En este caso voy a hacer una prueba de enviar datos de una página que se llama enviar.php y los va a recibir otra página que se llama recibir.php. Y la diferencia radica en lo siguiente. Una es menos segura que la otra. Get es menos segura que la otra porque envía los datos del formulario, pero utilizando la URL, es decir, que van a ser visibles en la dirección que se muestra en la barra de direcciones del navegador. Y soporta hasta 2000 caracteres, mientras que el método PODS envía los datos de manera que no los podemos ver. Está como en un segundo plano. Mientras que el método GET envía los datos en la cabecera del código HTML, el método PODS envía los datos en el body. Entonces nosotros utilizamos el método GET cuando las peticiones no requieren seguridad, debido a que estas peticiones pueden ser guardadas, la información es visible, la información es codificada, mejor dicho, se puede hackear más fácil. Y permite hasta 2000 caracteres. Se recomienda usar PODs para peticiones que tienen una longitud superior a los 2000 caracteres. Esa información se codifica en el body y la otra se codifica en el header, en la cabecera.
Entonces vamos a hacer el ejemplo. Yo ahora les paso esta presentación para que ahí está todo. Está el código y está la instrucción. Aquí creamos nosotros esta página. Lo mismo, tiene la cabecera, un título y acá está el body. Entonces, acá tenemos un H1, recuerden que es para definir un título. Ejemplo, envío de datos en formulario. Y acá, cuando nosotros definíamos por allá hace un ratico los formularios, cuando creamos un formulario de ejemplo, definimos la etiqueta formulario en for y la cerramos con for. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Primero, vamos a definir un label que se llame nombre. El label es una etiqueta que me muestra solamente este texto, que es este que está acá, nombre. Luego el label me muestra, esta etiqueta label me va a mostrar dirección, que es este que aparece acá, y teléfono, que es este que aparece acá. Pero estamos definiendo que se va a definir una cajetilla donde voy a ingresar texto. Entonces, por eso se define aquí este input de tipo texto, donde el nombre se va a llamar nombre. Es decir, que esta caja que está aquí, yo le voy a poner un nombre que se va a llamar nombre. Aquí le pongo sin tildes porque, pues, para no tener problemas con los caracteres especiales como nativo. Entonces, acá yo defino una cosa es la etiqueta y otra cosa son los nombres. Aquí los estoy definiendo incluso con minúscula. Nombre, ese se va a llamar en el name dirección y el otro se va a llamar teléfono. Nombre, dirección y teléfono. Entonces son cajetilla de tipo texto y se va a llamar de esta manera. Lo mismo acá y lo mismo acá. Y acá estoy definiendo input porque el botón es de entrada. Input de tipo submit, significa que estoy definiendo un botón y se va a llamar enviar. Aquí lo cambié a enviar, pero aquí se me olvidó actualizar este pantallazo, entonces quedó enviar. Pero acá este enviar, el valor enviar es el que aparece aquí. Solo que no actualicé esta imagen. Y eso es todo. ¿Listo? Eso es todo lo que se realiza. Lo único que es que aquí en el formulario estoy indicando, esta página se llama enviar.php. Y aquí estoy diciendo, aquí estoy escribiendo que la acción que quiero que realice este formulario va a ser que hay otra página que se llama recibir.php, donde voy a enviar estos datos que se capturan dentro de estas cajetillas utilizando el método get. El método get indica que lo voy a enviar a través de la URL que es esta. Entonces, el resultado de esta página, pues tiene que verse creando también la otra página. Entonces, cuando nosotros creemos la página recibir, porque aquí yo le indiqué que todo lo que está aquí se va a enviar a otra página que se llama recibir. Entonces, la página recibir tiene lo mismo, pero bueno, aquí lo único que cambia es el código PHP. Estoy definiendo tres variables. Recuerden que cuando yo antepongo un signo pesos y seguido de cualquier nombre, sí, estoy definiendo el nombre de la variable. Entonces, ¿qué estoy definiendo acá? Aquí defino que créeme una variable que se llame nombre y que se cargue con lo que me enviaron desde la cajetilla nombre. Lo mismo acá. Quiero crear una variable que se llame dirección y quiero que esa variable que se llama dirección, recuerden que este signo igual es de asignación, se cargue con lo que me enviaron a través del método get en la cajetilla en lo que escribieron en la cajetilla que se llama dirección. Y acá quiero que me cree una variable que se llama teléfono, en donde quiero que me guarde o se asigne o se le cargue lo que me enviaron por el método get en la cajetilla teléfono. Y eso es todo. Entonces al final yo muestro el valor de las variables. ¿Cómo lo hago? Entonces yo escribo hecho. El nombre del usuario es, y aquí escribo, hay dos formas, ¿no? Uno, cerrar comillas y con el punto escribir la variable, luego volver a abrir comillas y generar un salto de línea. O lo puede hacer también como hecho.
La dirección del usuario es utilizar el signo pesos dentro de las comillas, dirección y generar el salto de línea. El teléfono del usuario es teléfono. Recordemos que estos tres quiere decir que me imprima el valor de tres variables que tienen estos nombres, donde estas tres variables se cargaron con los datos que me enviaron a través del método get, que están en las cajetillas nombre, dirección y teléfono. Y eso es todo. Entonces acá, cuando yo ejecute esta página desde el servidor, me va a mostrar, entonces este es un ejemplo donde trabajan dos páginas. Una envía a la otra. Me va a mostrar el nombre del usuario es Camilo, la dirección del usuario es tal y el teléfono del usuario es tal. Entonces estos tres valores que están aquí son los que están acá. Entonces hagamos la prueba aquí en el voy a cargar entonces, primero voy a cargar el enviar.php. Ejemplo, envío de datos en formulario, nombre. Entonces aquí vamos a escribir Pepito Pérez. Dirección, calle, bueno, pongamos esto. Teléfono, pongamos esto. Y le voy a decir enviar. Entonces cuando yo oprima enviar, automáticamente se va a abrir la otra página con los datos. Entonces acá aparece el nombre, los datos que se enviaron, la dirección que se envió y la dirección que se envió y el teléfono que se envió. Entonces, aquí todavía no estamos usando servidor. Aquí solamente estamos utilizando un ejemplo de enviar datos, pero no los enviamos hacia un servidor, sino que los enviamos hacia otra página. Bien, sigamos acá. Ah, bueno, esta es la de recibir, ya la vimos. Y aquí se está haciendo, pero espere que no vimos una cosa. Mira, aquí esta parte. Busquémosla acá. Ah, bueno, qué pena, es que este está trabajando el método POTS, pero aquí tengo el pantallazo con el método GET. Resulta que el método GET, cuando yo envío la información, aquí me llega, pero ustedes pueden ver aquí en la URL que me están apareciendo todos los datos, el nombre, la dirección y el teléfono separados por ampersand. Entonces ahí, esa es la diferencia entre GET, una de las diferencias entre el GET y el POTS, que envía los datos a través de la URL y que son visibles. Entonces, eso puede ser capturado por una persona que quiera robar los datos. Ahora, utilizando el método POTS, lo único que vamos a hacer es cambiar get por POTS. Entonces acá configuramos POTS, aquí configuramos POTS y eso es todo. Entonces al recibir la información aquí solamente voy a tener eh, el nombre del archivo recibir y no me aparece ningún tipo de información. Esa sería la diferencia entre los dos. Bien, entonces ahora lo que nosotros queremos y vamos a terminar hoy con establecer la conexión solamente. Vamos ahora a hacer un envío a la base de datos. Entonces acá tenemos, mediante el código PHP, nosotros podemos realizar una conexión a la base de datos. Recordemos aquí que yo tengo el One Server instalado. En el One Server yo voy a abrir el PHP MyAdmin, ya no estoy utilizando el Workbench, sino el PHP MyAdmin directamente. Me va a abrir o puedo escribir en un navegador localhost y PHP MyAdmin.
Yo aquí no tengo creada la base de datos que creé la otra vez porque esa la tengo en la nube. Aquí tengo una base de datos, sino que me quedó fue con el mismo nombre, que se llama estudiantes, con una tabla que me quedó, quería era crear una base de datos que se llamaba colegio y con una tabla de estudiantes, pero me quedó fue estudiantes con estudiantes. Entonces, esa es mi base de datos en PHP, que se instala cuando instalamos One Server. Entonces, lo que yo quiero hacer es crear una página web y establecer una conexión con MySQL. ¿Listo? Entonces, para eso, en esta dirección que está aquí, se encuentran todos los manuales de PHP. Recordemos que PHP es un lenguaje libre, de licencia libre, entonces debe tener obviamente todos sus manuales completos desde la página oficial. Entonces, aquí tengo unos pantallazos precisamente tomados desde la página del manual, que son para mirar los mecanismos de acceso a la base de datos. Hay diferentes tipos o sistemas gestores de bases de datos. Aquí estamos utilizando MySQL, entonces nos referimos solamente a lo que es MySQL y la ventaja de que están en español. En este manual encontramos lo que ofrece PHP a los controladores, entonces también se necesita el uso de unos controladores para que funcione la conexión. Entonces, según la versión MySQL, se puede optar por escoger uno de los dos controladores, que son los que vemos ahí, MySQL y PDO MySQL. Esos dos controladores, uno ya es obsoleto, entonces vamos a optar por utilizar el controlador que se llama PDO MySQL. Ahorita cuando veamos el ejemplo, lo veremos. Entonces, primero, ¿qué es una API? Estos son pantallazos tomados del manual. Nos interesa de acá que una API es una interfaz de programación de aplicaciones, donde podemos definir todos los métodos, las funciones y las variables, como la vamos a ver ahorita, que se necesita para que se pueda hacer una tarea y que se necesita para podernos comunicar con la base de datos. Entonces, hay varios tipos de APIs disponibles para podernos conectar. ¿Listo? ¿Qué es un conector? Entonces, conector se refiere a una pieza de software que permite a la aplicación conectarse con el servidor de MySQL. Porque PHP necesita comunicarse con un servidor, pues ese es el objetivo de utilizar PHP, si no utilizaríamos el HTML. Es necesario escribir un código PHP, ya lo vimos, está entre las etiquetas PHP signo de interrogación. Y podemos realizar consultas, entre otras funciones, a la base de datos. Entonces, para eso nos sirve el conector. ¿Qué es un controlador? Como lo mencionaba, que está el MySQL o el PDO. Un controlador, o también llamado driver, es una pieza de software que me permite la comunicación hacia el servidor de bases de datos, en este caso MySQL. También utiliza una biblioteca, donde tiene pues todas las librerías para poder establecer esa conexión. Y implementa un protocolo de bajo nivel que utiliza para poderse comunicar. PDO significa objeto de datos de PHP y así se llama el controlador. El controlador entonces está reservado para el software que proporciona la parte específica de bases de datos de un paquete conector. Es decir, que a través de este PDO, que es un controlador, nosotros vamos a establecer la conexión hacia la base de datos, que en este caso es MySQL. ¿Y qué es una extensión? En la documentación PHP se encuentra un término de extensión. Es como un núcleo con extensiones opcionales para la funcionalidad del núcleo. Expone una API al programador para poder utilizar sus prestaciones programáticamente, es decir, para poder utilizar todo ese código que está disponible. La extensión de controlador de MySQL de PDO nos proporciona una interfaz para la capa superior, para podernos comunicar, todo un conjunto de instrucciones. Y
Cuando nosotros vamos a establecer una conexión, vamos a encontrarnos el ejemplo que nos muestran allí en el manual, es el siguiente. Tenemos entre todo ese código, simplemente está definiendo cuál es el origen de los datos, cuál es el nombre, cuál es el usuario y cuál es la contraseña. Y ya seguido, pues ya las funciones que se quieren realizar. En este caso se está haciendo una consulta. Ahorita con el ejemplo queda más claro y está más fácil. Nosotros que hemos realizado esas, por ejemplo, cuando abrimos una base de datos, cuando creamos una base de datos, se están ejecutando unos comandos que son propios del lenguaje de MySQL, lenguaje de bases de datos. Nosotros como lo estamos haciendo gráfico, pero yo les he mostrado también en donde se están ejecutando las instrucciones. Cuando queremos abrir una conexión, primero para conectarnos a la base de datos, debemos abrir la conexión. Entonces utilizamos este comando que se llama MySQL Connect, donde debemos definir cuál es el servidor, cuál es el usuario y cuál es la contraseña. Cuando se envía esa información, puede ocurrir primero que lo que yo quiero que haga, que ahorita lo van a ver que es que me escriba un mensaje. Y segundo, si no se pudo establecer la conexión, entonces me va a devolver un mensaje de falso que significa que hubo un error. Luego de establecer la conexión, también cuando terminemos se debe cerrar la conexión mediante el comando MySQL close y se define también mediante un identificador. Cuando nos conectamos, podemos tener varias bases de datos, nosotros debemos seleccionar la base de datos que queremos trabajar. Y se define un identificador que nos va a indicar si fue exitoso o si fue falso. Ese comando, ese comando es MySQL select db, significa seleccionar la base de datos con el nombre determinado y el identificador que me va a devolver el valor. Ejecutar una sentencia en SQL se utiliza MySQL query, donde yo escribo la sentencia y un identificador. En la sentencia puedo yo tener sentencias que me devuelvan resultados, como el select, que es una consulta. Cuando yo quiero consultar, por ejemplo, escribo la cédula de un usuario para que me muestre el nombre. Eso es una consulta, me está devolviendo un valor. Entonces, ahí es cuando devuelve valor, el identificador. O si no devuelve nada, es cuando yo, por ejemplo, en vez de consultar algo, estoy insertando un dato. Cuando yo quiero llenar un formulario un dato para que quede registrado en la base de datos, con el insert, el update y el delete. Vamos a ver un ejemplo para finalizar, un ejemplo donde estamos utilizando dos archivos para que nos quede aún más ordenado las páginas. Un archivo exclusivamente para PHP para establecer la conexión y el otro archivo que es la página principal. Entonces, nuestra página principal se llama principal.php. Principal.php. Y pues igual tiene todo lo HTML, lo único que ha cambiado aquí es lo que se encuentra dentro del código PHP. ¿Qué estoy definiendo acá? Estoy definiendo que me include significa incluya el archivo conexión.php. Este archivo está acá, que es donde yo voy a establecer la conexión. Y aquí estoy definiendo una variable que se llama con, lo estoy definiendo con el signo pesos, la variable se llama con y se va a cargar con una función que se llama conectar. Esa función que se llama conectar, como no está aquí, esa función se encuentra en este archivo conexión.php. Si me retorna correctamente, me va a mostrar un mensaje que me indica que la conexión a la base de datos se realizó correctamente. Es decir, cuando se ejecuta este programa, él llega y se va al otro archivo. Allá llega y hace todo el proceso,
Si hubo un error, allá me va a mostrar un mensaje de error y nunca se va a devolver porque allá me mostró el error. Si todo fue correcto, él retorna y me va a mostrar este mensaje. ¿Listo? Entonces, esto es todo. Vámonos ahora al otro archivo conexión, que es donde está la parte gruesa, aunque no es tampoco muy grande. Nosotros en el otro lado habíamos definido o estábamos llamando una función que se llama conectar. Aquí está. Defino la función que se llama conectar. Como ya incluye el archivo, pues da lo mismo hacerlo acá que hacerlo allá, pero aquí lo estoy haciendo para que se vea más ordenado. Y aquí se están definiendo, para que se vea todavía más ordenado, se están definiendo una, dos, tres, cuatro y cinco variables. Y hay una variable que se llama user, se está definiendo con el signo pesos, que se va a cargar con el usuario. Recuerden que el usuario de la base de datos en MySQL en OneServer se llama root y que por defecto viene sin contraseña. Entonces, por eso aquí en paths, entre comillas, no ponemos nada porque no se está usando contraseña. ¿Quién es el servidor? Como el servidor está en el mismo equipo, podemos poner aquí la dirección 127.0.0.1 o localhost. ¿Listo? Y quiero la base de datos o el nombre de la base de datos, quiero que se guarde en una variable que se llama db. O sea, estos nombres de realidad es como ustedes lo quieran poner. Esta sí es la información que debe ser verídica. Yo allá en MySQL tengo una base de datos que se llama estudiantes, que debía haberle puesto colegio más bien, porque me quedaron la base de datos y la tabla con el mismo nombre. Estudiantes. Y entonces con la variable con se va a cargar con toda esta sentencia que está acá. ¿Qué dice la sentencia? Esa instrucción dice que esta variable se carga con MySQL, con el resultado de MySQL connect. Entonces aquí estoy ingresando server, user y path. Quiere decir que aquí yo podría perfectamente haber escrito todo este valor, pero pues lo definí primero en variables para que aquí me muestre contenido de server, que es localhost, el contenido de user, que es root, y el contenido de paths, que es un campo vacío. Entonces, si esto se conecta correctamente, va a continuar aquí con lo siguiente. Si no, o sea, si no fue posible, entonces esta variable se va a cargar con dos opciones, con esta o con esta, que significa que si no se pudo conectar porque hubo un error, por ejemplo, en el password, entonces se va a cargar con este mensaje que dice, se presentó un error de conexión en la base de datos y me va a mostrar, aquí llego, creo que me falta un poco, cierro comillas, punto, y que me muestre el error que se generó. ¿Listo? Y acá utilizo yo este comando para seleccionar la base de datos con la cual quiero trabajar. Es decir, si se pudo conectar, entonces seleccionenme la base de datos que quiero trabajar. ¿Cómo se llama? Primero se va a llamar estudiantes y se va a cargar con el resultado que está aquí en con, que es el resultado de la conexión. ¿Listo? Si todo esto se realizó, va a retorna este valor con, y ya puedo yo seguir trabajando. Pues el ejercicio llega hasta ahí. Hasta ahí vamos a realizar el ejercicio. Retorna con, y aquí significa este comentario que retornamos al archivo principal. Y ahí termina. Entonces vamos a hacer la prueba acá. ¿Cómo es que se llama? Conexión. Ah, no, principal. Entonces aquí vamos a principal. Voy a escribir acá principal.php. Eso obviamente lo hace muy rápido. Entonces yo le doy enter y acá me apareció el mensaje, la conexión a la base de datos se realizó correctamente. Quiere decir que él ejecutó el programa conexión.php, el PHP que está aquí, hizo todo este proceso y se logró conectar a la base de datos que yo tengo creada en MySQL, que se llama estudiantes. ¿Listo? Pero vamos a generar un error a ver si no me muestra. Voy a decirle que el password es 123.
estoy obligando a que se utilice un password 123. Entonces vamos nuevamente acá y vamos a escribir principal.php. Entonces ahí ya se generó un error. Tenemos que, como yo le dije acá, muéstrame el error, MySQL error, entonces por eso lo está mostrando. Entonces acá, ¿qué dice el error? MySQL con el acceso para usuario root con el password, no me va a mostrar el password obviamente, sino simplemente usando password, que es, el acceso fue denegado. Y acá encontré el error en conexión.php e incluso me dice en la línea 7. Entonces miremos aquí cuál es la línea 7. Cuando está ejecutando este comando es cuando encontró el error. ¿Por qué? Porque pues la contraseña no corresponde. Entonces aquí me está mostrando toda la información del error. ¿Listo? Voy a quitarle nuevamente esta contraseña, guardo y ejecuto. Y ahora sí funcionó. Entonces, aquí se ve muy fácil, pero a la medida que nosotros lo vayamos agregando a los formularios, pues va a ser un poquito más complejo. ¿Listo? Yo no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Estoy registrando las asistencias. Solo hay tres, ¿cierto? ¿No hay alguna pregunta? ¿Están todavía ahí? ¿Qué opinan de la propuesta? Esta es nuestra última clase de la semana. Pues bien, entonces, para que vayan adelantando, pues la idea es que se recibe hasta la, se recibe hasta este fin de semana, lo pendiente, y lo último que se va a recibir es hasta la creación de la base de datos en la nube, mediante la página y el video que les expliqué la vez pasada. ¿Listo? Y esto lo vamos a seguir trabajando. Pues para el proyecto no, el proyecto no tiene, el IBR no tiene que implementar la base de datos, pero como les había mencionado, esto también está dentro de la clase, entonces lo ideal es también que lo realicen porque aquí estamos trabajando tema de páginas web y de servidores. Se pueden enviar los avances de la página principal, se pueden enviar los avances de la página principal, sí. La idea es que todos lo recopilen voy a crearles una entrega final para que recopilen ahí todo lo que tienen. ¿Listo? Ahí en la plataforma yo les estoy colgando todo. Entonces, mañana creo que con Catalina, no, no recuerdo a qué horas, creo que es a las 4. No recuerdo a qué horas es que se encuentran ustedes mañana con Catalina.
en la dirección de grupo y la coordinadora, si no estoy mal. Entonces nos vemos en esa... La propuesta es que en estas semanas siguientes, los que les ha ido no tan bien, no han entregado, se va a trabajar esto que estamos realizando como nivelación. Todavía no está definido si la nivelación es ahorita o después del receso, pero sí que podamos adelantar, es decir, que en estas siguientes clases que tenemos estas semanas, todo lo que yo les voy pasando acá, ustedes los van ingresando en la nube, es decir, aquí hoy hicimos hasta la conexión. Ya ahorita les voy a, el lunes, por ejemplo, la idea es explicarles cómo creo yo el formulario y cómo lleno la base de datos de estudiantes desde el formulario. Ya teniendo eso, de aquí al lunes que ustedes tengan la base de datos ya en la nube, entonces ya montamos esa página en la nube y cada uno empieza a crear su formulario para llenar en su base de datos. Entonces ahí ya llegaríamos en estas semanas de trabajo, en estas siguientes semanas de trabajo, llegaríamos a tener una buena parte de todo avanzado. Por eso cuando lleguemos, porque igual ustedes saben que llegamos del receso y hasta el momento volvemos hasta en agosto. Entonces la idea es irnos con algo hecho y cuando retornemos seguir trabajando y no empezar con lo de la base de datos, sino ya tener, partir desde algo. Listo, entonces hoy no se conectó ni el representante para que por favor le comuniquen a sus compañeros, porque yo los veo muy perdidos. Listo, entonces nos vemos. Yo ahorita este video se los envío por acá. Ahorita no creo que lo alcance a subir porque tengo ahorita otro grupo. Lo subo y lo comparto y esta presentación la comparto de una vez. Listo, entonces si no hay pregunta, nos vemos el lunes. Mañana. Bien, que pasen una buena tarde.